para la segunda parte, tengo los datos de la frecuencia de la aceleración del suelo, que viene a ser 15. Entonces simplemente tengo que obtener la amplificación dinámica y el beta relacionada a esa amplificación dinámica, ¿no? El beta ya saben que es la frecuencia del sismo entre la frecuencia de la estructura. Ya tengo la frecuencia del sismo y la frecuencia de la estructura, entonces simplemente lo reemplazo aquí en la ecuación, ¿no? Para hallar la amplificación dinámica, ¿no? Recuerden que el amortiguamiento se aplica en decimales, no en porcentajes, entonces se halla el factor de amplificación dinámica. Y para hallar la aceleración máxima simplemente sería, o en todo caso, el PGA del suelo. No, perdón, el PGA del suelo es 0,10. Entonces simplemente para hallar el SA es multiplicar el 0,10 por el D. ¿No? Ahí hallo el D, que es 1.293. Y la aceleración máxima que recibe la estructura a 0 grado de libertad es simplemente D por SA. Que el SA viene a ser el 0.10, ¿no? Y esa es la respuesta. La respuesta sería 1.27 metros sobre segundo cuadrado. La pregunta 17. La estructura A es un edificio de 3 pisos que se puede modelar como tipo corte y me dice que la estructura B es un obelisco de sección constante de igual altura que la estructura A. Me dice, respecto a sus modos fundamentales de vibrar. Seleccione uno o más de una. La A me dice, las derivas máximas se harán en el último entrepiso, ¿no? Esto es falso. Para empezar, vamos a ver este modelo de aquí, ¿no? Si yo modelo el primer modo, el modo fundamental, que es así, vamos a suponer que son 3 pisos. El desplazamiento de entrepiso del primero con respecto al segundo es mayor, ¿no? Si se dan cuenta, conforme aumenta en altura, el desplazamiento se va a hacer relativo a entrepiso, disminuye, ¿no? Y para obtener las derivas de entrepiso es el desplazamiento relativo entre piso entre la altura, ¿no? Así se obtienen las derivas. Y como usualmente las alturas son las mismas, entre piso y piso, a excepción del piso 1, las derivas del último piso siempre son menores. Por ejemplo, yo en este caso de acá, que les voy a mostrar, aquí he modelado en NetApp simplemente una estructura de 5 pisos genérica. Y si se dan cuenta, esta es la gráfica de derivas. Y me está diciendo que en el segundo piso la deriva es la máxima, ¿no? Si se dan cuenta, en el último piso, que es la azotea, la deriva es mínima, ¿no? Lo que es rojo es simplemente, y azul simplemente son los ejes. Entonces, si se dan cuenta, me bota que la deriva en el segundo o primer piso son las mayores, ¿no? No, nunca o casi nunca va a ser en una azotea. Muy difícil que sea en la azotea, ¿no? Nunca he visto una estructura que en la azotea sea la deriva máxima. Usualmente son en los primeros pisos. Entonces la A es falso. Dice, el periodo de A será siempre menor que el de B. Para eso hay que ver esto de acá. Ya, para empezar, el periodo de A, con los datos que nos dan, nosotros sabemos que el periodo depende de la masa y de la rigidez. Y solamente nos están diciendo que de estas estructuras, supongamos que el de aquí es el obelisco, y aquí yo dibujo mi estructura de la misma altura, de 3 pisos. Solamente nos dicen que la altura es la misma. No sabemos la sección del obelisco, qué tan ancho o qué tan grande en área es el obelisco o la estructura de 3 pisos. Entonces, no sabemos, no tenemos lo suficiente dato o la suficiente data para decir que el periodo de A será siempre menor que el de B, ¿no? No faltan datos. Entonces, la B es falso. La C me dice, el resultante de fuerzas de inercia en el de A, o sea, de la estructura de 3 pisos, se ubica por encima de la correspondiente resultante de B. Esto es casi similar a lo que les digo en B. Faltan datos, al menos para la estructura A. Porque nosotros sabemos que en un obelisco, si la sección es constante, más o menos la resultante de fuerza de inercia, en este caso,
estaría siempre por arriba del centroide, del punto centro geométrico del obelisco, ¿no? Entonces, más o menos sería por aquí la fuerza de inercia. Entonces, nosotros no sabemos de esta estructura, del tipo corte, no sabemos, para empezar, su masa, no sabemos qué tan grande es o qué tan rígida es. Usualmente las masas en cada piso se mantienen constantes, pero al no darnos ese dato no vamos a asumirlo. Entonces, de repente, por algún motivo, la masa del primer piso es grande comparada a la de la azotea, ¿no? Entonces, si es que ese es el caso, la fuerza de inercia estaría ubicada más abajo, entonces podría ser menor o mayor. Entonces, acá dice, se ubica por encima de la resultante en B, no necesariamente, ¿no? Entonces, faltan datos para la C. Entonces, la C es falso. La D me dice, el factor de participación de A es menor que el de B. Entonces, vamos a ver, para eso tenemos que recordar estos datos de acá, que para una estructura tipo corte con masas discretas, usualmente el factor de participación varía entre 1,2 y 1,3, ¿no? Mientras que a un obelisco, o no solo obeliscos, sino estructuras con masa continua, su factor de participación varía entre 1,5 y 1,6. Entonces, no. Ah, no, perdón, sí, es menor, ¿no? O sea, la D es verdadero, ¿no? Para, sí, ¿no? La estructura A es menor que el del obelisco. Y en E me dice el porcentaje de masa efectiva de A es mayor que el de B. Y esto es verdad, ¿no? Porque a una estructura tipo corte, siempre sus masas participativas, o perdón, sus masas efectivas siempre son mayores a 80%, ¿no? Hasta un 98, 99%. Mientras que de las estructuras con masa continua está entre 50, 60, 65%. Entonces la E también es verdadera. La pregunta 18. La forma del primer modo de una estructura de dos niveles con M1 y M igual a M2 igual a M es de 0,65 y 1. Usando solo el modo fundamental, se obtuvo una fuerza cortante máxima en su base igual a 16% de su peso. Por tanto, la aceleración espectral en centímetros es, y me pide para el segundo modo el factor de participación y su forma de vibración. Entonces tenemos este dato de los modos. Nosotros tenemos que hallar la masa participativa y la masa generalizada, que es el L y el M. En este caso, yo no, no las pongo en valor de M, porque simplemente es una... O sea, en este caso está explícito, o sea, no les pongo implícitamente que está el M, pero sí está relacionado al M, ¿no? Porque recuerden que el L se halla por la masa, por el primer modo, más la segunda forma del modo, ¿no? Entonces, sí. Ya tenemos el L y el M, y con eso podemos hallar el factor de participación. Ya. Como tenemos, nos dan de dato el 16% del peso, nosotros sabemos que la cortante, como es el 16% del peso, nos dan las masas. El peso de toda la estructura, como viene a ser dos pisos, sería 2 veces M por G, porque nos dan la masa y la cortante es en peso, ¿no? O sea, es en fuerzas. Entonces simplemente es 0,16 veces la gravedad por 2, y acá viene a ser por 2M también. Entonces, como la cortante la tenemos en función de M, L también está en función de M, y la masa generalizada también está en función de M, todo está en función de M y lo podemos reemplazar perfectamente aquí en esta ecuación, ¿no? Como lo observan. Acá está en función de M y aquí también está en función de M, ¿no? Porque es M al cuadrado, ¿no? Acá no se cancelan las M. O sea, es un par sí, ¿no? Pero queda una M, ¿no? Entonces se halla la pseudoaceleración para el primer modo, que es lo que nos piden, y es una pseudoaceleración de 164. En este caso viene a ser centímetros sobre segundo cuadrado. Y no dice el segundo modo. Para empezar, el segundo modo siempre en la azotea es 1, ¿no? Lo que tenemos que hallar es el X. Nos pide el factor de participación. Hay que tener en cuenta que para una estructura X, su factor de participación es igual a 1 cuando sumas los factores de participación, cuando haces la sumatoria de los factores de participación de todos los modos, ¿no? Entonces, como ya tenemos el factor de participación, que lo podemos calcular, ¿no? Con la masa generalizada y con la masa, con la masa participativa y la masa generalizada,
simplemente ya tenemos el factor de participación del modo 1, y como son dos modos, ya tenemos la respuesta del factor de participación del modo 2, ¿no? Simplemente sería 1 menos la resta de eso. No, acá está 1 menos el L sobre M. Y el factor de participación del modo 2 es menos 0.16. No, también podemos hacer la masa generalizada del modo 2. No, perdón, la masa efectiva del modo 2. Entonces, ya, y nos piden su forma de vibrar. Entonces, nosotros sabemos que como el L entre M es igual a 0.16 porque, menos 0.16 porque lo acabamos de hallar. Y esto es igual a el primer, o sea, del segundo modo sería la forma del primer piso más la forma del segundo piso sobre la suma de sus cuadrados. Esto de acá ya lo tenemos, que viene a ser 1. Y esto viene a ser x. Entonces simplemente tenemos una incógnita para una ecuación, entonces se puede resolver, ¿no? Ahí está. Entonces obtenemos que el x, o en todo caso la forma de vibrar del segundo modo viene a ser menos 1.54 y 1. Ojo que cuando se tienen que dar cuenta que, o sea, ¿cómo saben que uno de estos está bien? Porque en el segundo modo, este valor de acá tiene que ser negativo, ¿no? Como ya saben de que el segundo modo tiene un cambio de signo. Si por algún motivo se dan cuenta que ya sea en una pregunta similar o en algún momento tengan que hallar el segundo modo y se dan cuenta que no sale negativo, entonces se tienen que dar cuenta que algo están haciendo mal. El segundo modo tiene un cambio de signo, por ende, si que acá es uno positivo, tiene que salir el otro lado negativo. La pregunta 19. Ya, cálculo de B está el número 2. Ya, esto lo había explicado. Ya, en el cálculo de B está el número 2 porque es 16% del peso. Acá está. 16% del peso, ¿no? Entonces, uno sabe que el peso de toda la estructura es la suma de todas las masas por G, ¿no? Porque para hallar el peso es la masa por G. Entonces, por ejemplo, si me piden la masa de toda la estructura, es simplemente 2M, ¿no? Que viene a ser el M del primer piso, el M1 más el M2, que esto viene a ser igual a 2M. Entonces, la cortante me dice que es el 16%, entonces el 16% del peso, que simplemente es el peso viene a ser la masa, que es 2M, por la gravedad. Entonces, por esto es el 2. Esto está multiplicado por M, solamente que no lo coloqué en esta ecuación. ¿Se entendió? Ya. Ya, la pregunta 19. Para una estructura en particular que tiene un tiempo de vida, bueno, ya, claro, un tiempo de vida útil 50 años, se ha establecido que un gran sismo con periodo de retorno TR tiene una probabilidad de excedencia del 5%, ¿no? ¿Cuál es el periodo de retorno de dicho sismo? Para eso hay que recordar esta ecuación, simplemente. Que la probabilidad de excedencia para una amplitud, para un sismo A, es igual a 1 menos la exponencial de menos el tiempo de vida útil entre el tiempo de retorno. Entonces, es simplemente reemplazar valores en esta ocasión, ¿no? El dato es el tiempo de vida útil 50 y el periodo de excedencia se aplica en decimales, ¿no? No en porcentaje. Entonces, simplemente hay que cambiar esta ecuación. Entonces, simplemente el tiempo de retorno viene a ser igual a menos el tiempo de vida útil entre el logaritmo natural de 1 menos la probabilidad de excedencia. Entonces, simplemente el tiempo de retorno se reemplaza en la ecuación nomás. El tiempo de retorno nos sale un valor de 975 años, ¿no? Si el tiempo de vida útil, si el tiempo de vida útil está en años, entonces el tiempo de retorno también te sale en años. Esta es una pregunta que de cajón les puede venir, si les viene, es aplicar la fórmula nomás. La pregunta 27. A ver, para un edificio simétrico de 3 pisos con formas modales normalizadas a 1, o sea, es decir, que su máximo en la azotea es igual a 1, se obtuvo la siguiente información.
¿no? Se tiene que el periodo del modo 1 es 0.29, del modo 0.10 y el modo 3 es 0.07, ¿no? Y los factores de participación, nos dan los valores del modo 1 al modo 2, hay que hallar el factor de participación del modo 3 y también el porcentaje más efectivo del modo 3, ¿no? ¿Qué nos dicen? En la base del edificio actúa una aceleración de 0.2 g con función de seno, desarrolla el análisis relacional con 3 grados de libertad considerando solo respuesta estacionaria y el 5% de amortiguamiento. Y determina los valores máximos de las coordenadas modales, ¿no? Y con estos valores determinar el desplazamiento máximo de la azotea empleando el criterio SRS. Y nos piden dar este valor en este desplazamiento en centímetros y multiplicado por 1000, ¿no? Ya. ¿Listo? Hay que primero obtener estos valores, ¿no? Del factor de participación, el porcentaje más efectiva. No están los datos. La aceleración del suelo es 0.2 g, ¿no? Tenemos el valor del modo 1 del factor de participación y del modo 2. Entonces, simplemente, como les dije en las preguntas anteriores, siempre la suma de todos los factores de participación tiene que dar igual a 1. Entonces, el factor de participación 3 viene a ser igual a 1 menos el factor de participación 1 menos el factor de participación 2, ¿no? Entonces, el factor de participación 3 es igual a 0.07. Es un factor muy bajo. Bueno, para el modo 1, nosotros tenemos este valor, tenemos el dato. Para empezar, hay que hallar, nos piden desplazamientos, uno ya se da cuenta de que va por esta ecuación de aquí, ¿no? Que es SA igual a SD entre la frecuencia al cuadrado. Si nos piden el SD, hay que hallar el SA. El W ya lo tenemos, que es simplemente el periodo. O sea, viene derivado del periodo que ya nos dan de dato. Entonces, para hallar el SA no es el 0.2 G, porque 0.2 G es el PGA del suelo. Y para hallar el SA, se tiene que multiplicar el PGA por la amplificación dinámica. Ay, perdón, esto es una P. Por la amplificación dinámica, ya está. Entonces tenemos que primero hallar la amplificación dinámica. Y como nos pide, empleando el criterio SRS, tenemos que hacer todo este proceso solamente para un modo, para obtener el desplazamiento que nos pide. Lo obtenemos para cada modo y ya al final, cuando obtenemos el desplazamiento en cada modo, se aplica el criterio de SRS o cualquier criterio de superposición modal. ¿Ya? Ya. Para el modo 1, tenemos la frecuencia del suelo, que es 62.5, tenemos la de el modo 1, nos dan de dato, ¿no? Acá está, T1, y obtenemos la frecuencia del modo 1. Obtenemos el beta, que es la relación entre frecuencias, del modo 1, que es igual a 2.91. Ya tenemos beta, ya tenemos beta y nos da un amortiguamiento del 5%, entonces podemos hallar la amplificación para el modo 1, que nos da un valor de... No, es no, claro. Sí, está bien. Me había confundido. Esto es lo que es yo minutos antes yo dije que era, a ver, ¿dónde está? Sí, es así. Es SD igual a SA entre W al cuadrado. Sí, yo lo dije al revés. Sí. Ya. Ya, entonces ya tenemos la amplificación del modo 1. Entonces hallamos la aceleración o la pseudoaceleración del modo 1, que es simplemente la amplificación del modo 1 por la aceleración del suelo. Nos da un valor de 26.28 centímetros sobre segundo cuadrado. Lo mismo, bueno, ya tenemos la pseudoaceleración, podemos obtener el pseudo desplazamiento, ¿no? Porque ya tenemos también la frecuencia del modo 1. Entonces, tenemos un pseudo desplazamiento de 0.57 milímetros. Y lo mismo que hemos aplicado para el modo 1, lo aplicamos para el modo 2, ¿no? Con el modo 2 también nos dan el valor de datos del periodo, por ende podemos obtener la frecuencia. Una vez con esa frecuencia podemos hallar el beta, que es la relación de frecuencias,
Y con eso podemos obtener la amplificación dinámica para el modo 2, ¿no? Entonces nos sale una amplificación de 9.6 y con eso obtenemos la pseudo aceleración para el modo 2. Y con esa pseudo aceleración volvemos a obtener el pseudo desplazamiento para el modo 2, que nos sale 4.95. Y lo mismo se aplica para el modo 3, que el modo 3 ya tenemos la frecuencia, obtenemos el beta, la amplificación y el pseudo desplazamiento. Una vez que tenido los pseudo desplazamientos de cada modo, nos piden hallar el desplazamiento de la azotea. Entonces, como son 3 pisos, simplemente, si no, son 3 pisos creo, no me equivoco, se halla el pseudo desplazamiento por el factor de participación de la estructura. Como ya obtuvimos el factor de participación, ya nos dan de dato el factor de participación del modo 1 y del modo 2. Ahora falta, y del modo 3 ya lo calculamos. Entonces simplemente es multiplicar el pseudo desplazamiento para cada modo por cada factor de participación del respectivo modo. Entonces el desplazamiento máximo del modo 1 es 0.69, del modo 2 es menos 1.4 y del modo 3 es 0.039 milímetros. Una vez ya obtenemos estos desplazamientos, recién aplicamos la superposición modal, ¿no? El criterio de superposición modal en este caso, que es SRS, ¿no? La suma de los cuadrados, la raíz de la suma de los cuadrados, y nos sale un SRS de 0.156 centímetros, ¿no? Esta sería la respuesta. Sin embargo, nos piden este valor multiplicado por 1000. Entonces, viene dado por esta cosa, ¿no? O sea, simplemente 156. En esta pregunta nos decían eso. Bueno, listo. ¿Hay alguna pregunta? ¿Quieren que explique algo nuevo de algún problema resuelto? ¿Algo que no les quedó claro? Bueno, entonces, gracias por su asistencia. Espero que les vaya bien en su examen. Este, las diapos de la asesoría se las voy a estar pasando por el grupo, así que para que lo puedan repasar. Y bueno, si no hay ninguna pregunta, espero que les vaya bien y éxitos en su examen parcial.